Lo que ahora vais a ver, cuando veáis esas imágenes, creo que os vais a quedar con una sensación como mínimo extraña. Luego lo vamos a comentar. Iglesia Católica Ortodoxa, ahora no estamos hablando de católica romana, sino católica ortodoxa, enciende la persecución en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Ucrania. Estamos hablando de Ucrania. Los miembros de la Iglesia Ortodoxa en Sebastopol, Ucrania, en un esfuerzo por detener a la comunidad adventista en la difusión del mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, entró en la tienda de la comunidad, llamando a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día una secta, mediante la destrucción de los libros que estaban en exhibición hasta lanzar agua bendita en los libros y romper la tienda de campaña mientras gritaban que iban a destruir la Iglesia Adventista sin compasión. Recordad estos textos que luego veremos. Vamos a entrar, antes de pasar los textos, a este vídeo. Да воскреснет Бог, распространятся враги Его, и добежат от лица Его, не увидели Его. Яко исчезает дымно и исчезнут, яко тает воск от лица огня, яко напогибнут бесы от непролюбящих Бога, и знаменующих всяким знаменем. Предупреждал да воскреснет Бог, и распространятся враги Его, и добежат от лица Его, не увидели Его. Яко исчезает дымно и исчезнут, яко тает воск от лица огня, Богом, знаменующимся крестным знаменем, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если еще раз приходите на это место, следующий разговор будет с СБУ. Мы уже значит, разрешение от нашей общины, что вы должны иметь право разрешение от нашей общины. У вас должно вас понимать, на православном вырывать нас. У нас есть право, мы православная община. Здесь мусульмане и православная община. У нас есть разрешение от мусульман, от мусульманской общины и от нашей общины. Поэтому собираем все, собираем. Уносим все! Все уносим! Понял? Это вас больше здесь нет! Дальше! Вали! Вали туда! В следующий раз разговор будет лучше! Поймите правильно. Да все он сфотографировал, это все нормально. Ты звук включил, да? Хорошо, жарко было. Не придумаешь даже. Да. Папа, аллилуйя. Аллилуйя, за Христа пострадали. Не жалко. Не, нормально. Надо было хорошо. Я думала, у них только молодой священник, а оказывается, А сколько злости, вы заметили? Сколько злости. сняли, поймите, вам лучше сняли, Это христиане. Тамара была права. Виталий.
для вас. Нормально. Ну хорошо. Старайтесь. Это любовь Божия. Там? Это нормально. Виталик, тебя облили и меня. Bien, no sé si estas imágenes os han impactado, pero a mí me ha recordado la época más oscura de la Iglesia, cuando todo aquel que no hacía o decía lo que a ellos les interesaba pasabas a ser un hereje y terminaban realmente mal. Aquí parece ser que solo se han conformado en tirarles agua a la cara, agua a los libros, pegarle una... bueno, ya veis lo que han hecho con todo el material que ellos llevaban, y no ha pasado de más. Pero habéis visto que iban con sus símbolos solares incluso, en esos estandartes, que es a quien en el fondo ellos reverencian, a Satanás. Y ya veis lo que hicieron con esta pobre gente. Yo admiro la reacción que ellos han tenido. No sé si era el pastor de ellos o era sencillamente alguien de la iglesia, lo habéis visto, aún sonriendo allí, aguantando el tipo, al igual que las señoras, aguantando todo lo que le decían estos señores. ¿Realmente estamos preparados para recibir estas confrontaciones en breve? Yo admiro cómo ellos han respondido a esa agresión, porque a veces lo primero que uno puede llegar a hacer es liarse a tortas, ¿verdad? Quizás es eso el primer sentimiento que nos puede llegar a venir y hemos de pensar, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque si lo supieran, desde luego, otra cosa harían, ¿eh? Pero démonos cuenta de la importancia de que nosotros sepamos refrenarnos, y eso solo se puede hacer recibiendo el Espíritu Santo, porque de lo contrario lo más fácil es que vayas a tortas con el primero. Qué bien, son muchos, tampoco podrías hacer mucha cosa, a menos que seas quién sabe quién, ¿no? Pero bien, esa es la tendencia humana de devolver el mal por mal para hacer justicia, ¿no? Ser un poco Rambos, ¿no? Pero bien, el cristiano no funciona así, y creo que la actitud de ellos ha sido realmente ejemplar. Pero a mí esto me ha hecho pensar cuando yo era niño, al poco tiempo de estar en la iglesia adventista, al entrar, era época franquista, recuerdo que un viernes por la noche, al ir a hacer el culto de adoración en viernes por la noche, encontrarnos una pintada en la pared, justo en la puerta de entrada, que decía, os mataremos. Y recuerdo cómo, por ejemplo, pastores adventistas de la época contaban, cuando ellos estaban haciendo el servicio militar, que era obligatorio, cómo por guardar el sábado les partían el CEM, el fusil en la espalda, y cómo les hacían las 1001 por todas partes. Y no solo a ellos, sino incluso a estudiantes que tenían exámenes en sábado, los problemas que eso había. Bien, eran épocas difíciles, pero esto que vivimos hace años se va a repetir, pero se va a repetir aún como mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Estamos advertidos por el espíritu de profecía que va a ser la peor persecución religiosa de la historia. Esa alianza entre católicos y protestantes que ya están trabajando y hemos ido mostrando aquí a base de noticias y noticias y más noticias, va a dar sus frutos, ese ecumenismo. Y ese domingo como día de reposo para todos va a marcar una pauta contra los que dicen que ni hay inmortalidad del alma, ni que el domingo no es en verdad el día de reposo, sino que es el sábado. Preparaos, porque ahora nos vemos como cristianos aguantando, pero no tenemos realmente dificultades. Y yo me pregunto, si ya muchos adventistas que saben que el sábado es el día de Dios, lo transgreden trabajando, porque es que si no, ¿qué haré? ¿De qué voy a subsistir? Y no hay fe en Dios, no hay fe en Dios para que Él nos ayude. ¿Qué vamos a hacer cuando además haya problemas de violencia? Está profetizado que tendremos sanciones económicas, multas, cárceles, tendremos que ir ante juzgados, ante magistrados, a dar pruebas de nuestras creencias. Pero está también profetizado que va a haber violencia. Pues bien, eso debería hacernos pensar en realmente qué tipo de cristianos somos ahora. Nadie es un mártir de buenas a primeras, ni está catalogado para serlo. Como dice Ellen White, cuando llegue el momento, como ya antes, Dios capacita a las personas para eso, porque nadie debe aspirar a ser un mártir. Y esta gente también haría bien, como hizo el apóstol Pablo, de apelar ante César, ante los problemas que a él
le ponían de lleno, ¿no? Cuando hay aún una ley, hay una libertad religiosa, eso se debe utilizar por el cristiano. Pero va a llegar un momento en que ni las leyes nos van a favorecer absolutamente para nada. ¿Qué haremos entonces? Si ahora ya transgredimos el sábado, ¿qué haremos en momentos tan claves como estos? Si nosotros ahora nos arrugamos de decir que el Vaticano es lo que es bíblicamente, etcétera, etcétera, porque hay tratos a nivel oficial, de estamentos, de ayudas, etcétera, etcétera, ¿qué haremos cuando todo esto sea ya una confrontación total? Dejaremos de decir las cosas. Que Dios nos ayude a ser fieles. Ya ahora, porque si no lo somos en lo muy poco, en lo mucho tampoco lo vamos a ser. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Y desde luego que para nada mentía, pero la persecución volverá a estar. Hay una serie de citas de Ellen White que quisiera que vierais. Bueno, hay un texto bíblico en Mateo 10:22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos, en lo sucesivo será puesto en la situación más angustiosa, pero todos los que han andado en la luz y la han difundido comprenderán que Dios interviene en su favor. Cuando todas las cosas parezcan más apremiantes, el Señor revelará su poder a sus fieles. Pero ya veis, todo esto se comprende cuando lo has vivido, cuando has experimentado en tu vida. No una teoría, sino lo has vivido. Y Dios actuará. Cuando la nación en favor de la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa y a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia, se refiere a los Estados Unidos desde sus orígenes, abandone los principios protestantes y por medio de su legislatura dé protección y apoyo al romanismo para limitar la libertad religiosa, de la cual ellos ahora están luchando tanto a favor teóricamente, entonces Dios actuará con su propio poder en favor de su pueblo fiel. Se ejercerá la tiranía de Roma, pero Cristo será nuestro refugio. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, o sea, la imagen de la bestia, que dice Apocalipsis, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Las Escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Las perspectivas de tener que enfrentar el peligro y las dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Todo lo escrito va a acontecer, todo. Esto no son profecías condicionales, estos son hechos que van a suceder. Doy las gracias a la persona que sin saberlo, bueno, yo lo he cogido de su página de internet, es un adventista, supongo, evidentemente, por todo lo que aquí narra y por lo que él ha puesto en este vídeo. Me he permitido el cogérselo y poderlo exponer porque además he hecho una recopilación muy interesante de estas citas de Ellen White del último tiempo y de esos textos bíblicos. Pues bien, la situación, sabéis, tristemente en muchas iglesias adventistas no se quiere ni hablar de lo que se viene encima. No se habla de todo lo que está aconteciendo para que la gente no coja temor, dicen. Y a los niños no les digáis nada porque pueden tener miedo. Si nosotros no preparamos a la gente, hay personas que no saben ni que va a haber una persecución religiosa y se están bautizando en la iglesia adventista. Esto es una vergüenza absoluta. Estas personas deben saber toda la verdad antes de ser bautizados, para que puedan decidir. Instruyamos bien a las personas,
porque si no, luego lo vamos a pagar muy caro. Estamos jugando con la salvación de la gente.